Vamos a resolver los circuitos 5 y 6 del ejercicio 5 de la prueba de electricidad para tercero de la ESO. Bueno, empezamos por el circuito 5, salimos del positivo, tenemos que llegar al negativo, atravesamos esta resistencia, la intensidad atraviesa esta resistencia y se encuentra ahora con dos caminos para llegar al negativo con resistencia, por lo tanto por los dos circula intensidad. Y bueno, pues vemos que se trata de un circuito mixto, porque tenemos estos dos elementos en paralelo y en serie con esta resistencia. Recuerda que el primer paso es simplificar, ir asociando resistencias e ir uniéndolas. Bueno, pues estas dos en paralelo, la resistencia podría llamar BC. Recuerda que la fórmula general de la asociación de resistencias en paralelo, cuando son dos resistencias pues se puede resumir como el producto de esas dos resistencias partido de la suma de las mismas. Por lo tanto, en este caso tendremos 30 por 60 partido de 30 más 60. Bueno, pues vamos a ver cuánto da. Tendremos una resistencia de 20 ohmios. Por lo tanto, este circuito quedaría de la siguiente forma: la resistencia de 15 ohmios, la batería de 70 voltios y aquí tenemos una resistencia de 20 ohmios. 20 ohmios, 15 ohmios y aquí la batería de 70 voltios. Si asociamos estas dos resistencias en serie, bueno, pues nos quedaría el siguiente circuito: una batería en serie con una resistencia de valor, ahora como están en serie se suman, 35 ohmios. Tendríamos aquí ahora 70 voltios y ya podríamos empezar a hacer cuentas. Intensidad, voltaje partido de resistencia, 70 partido de 35 igual a 2 amperios. Bueno, pues por aquí circulan 2 amperios. Ahora lo que hacemos es trasladar esta solución a este circuito. Les recuerda que la intensidad sale del positivo y viene al negativo. Tenemos 2 amperios y por aquí 2 amperios. Ahora vamos a fijarnos en este circuito. Resulta que conocemos de la batería voltaje e intensidad, pero de estas dos resistencias conocemos la resistencia y la intensidad. Por lo tanto, podremos calcular el voltaje de A y el voltaje de BC, de esta resistencia equivalente BC. Bueno, pues tendremos V sub A será igual a RA, 15 por 2 igual a 30 voltios. Y ahora aquí tenemos el voltaje BC, que será igual a 20 por 2, 40 voltios. Ahora trasladamos todas estas soluciones a nuestro circuito original. Hemos comentado 2 amperios, el voltaje de A hemos dicho que son 30 voltios, el voltaje de BC hemos comentado 40 voltios, que, bueno, pues recuerda que como están en paralelo, el voltaje es el mismo para los dos elementos. Los elementos conectados en paralelo se caracterizan porque están sometidos al mismo voltaje. Por lo tanto, para la B 40 voltios y para la C 40 voltios. Por lo tanto, en este circuito, en el circuito original de la resistencia B, conozco su resistencia, conozco su voltaje, por lo tanto podré calcular cuánto vale I sub B. El voltaje BC partido de RB, pues tendremos los 40 voltios partido de 30, lo dejamos en forma de fracción, 4 tercios de amperio. La I sub C, bueno, pues tendré VBC partido de RC y esto quedará 40 partido de 60, pues tendré 2 tercios de amperio. Por lo tanto, bueno, pues ya conocemos voltaje e intensidad en todos los elementos. Vamos a trasladar esto a la tabla. Batería, voltaje 70 voltios, intensidad 2 amperios. La resistencia A, voltaje 30 voltios, intensidad 2 amperios. La resistencia B y la C están en paralelo, tienen el mismo voltaje, 40 voltios y 40 voltios. Y las intensidades son para la B 4 tercios y para la C 2 tercios. Bueno, pues vamos a hacer el balance de potencia. Potencia generada por la batería, 140 vatios. ¿Vale? Vamos a ver si coincide con la potencia consumida. Tiene que coincidir con la potencia consumida por las resistencias. Aquí en la resistencia A la potencia consumida será de 60 vatios. En la resistencia B pues tendremos 40 por 4 fracción 3. Tendremos 53,33. Vamos a ponerlo en forma de fracción,
60 tercios de vatio. Y bueno, pues aquí vamos a hacer 40 por 2 tercios, 80 tercios de vatio. Si realizamos la suma más, efectivamente se comprueba que la potencia generada es igual a la potencia consumida, que son 140 vatios. Vamos a hacer ya el último circuito, el circuito 6, lo mismo, salimos del positivo, tenemos que llegar al negativo. Vemos que aquí la intensidad se divide en dos caminos, el A y el B, los dos tienen resistencia, se vuelve a unir para pasar por el C y ahora se vuelve a separar y pasa por estos dos caminos, ¿vale? Para volverse a unir. El primer paso hay que calcular estas resistencias equivalentes a B. Bueno, pues recuerda, para calcularlo la fórmula que habíamos comentado, como son dos, el producto partido de la suma, en este caso quedará 10 ohmios, la resistencia 12 que no se ve afectada, y en este caso pues tendremos 400 partido de 50, pues 8 ohmios, y todo esto en serie con la batería de 60 voltios. Asociando estas resistencias de aquí nos quedará el siguiente circuito, una resistencia en serie con la batería de 60, y el valor de esas resistencias, como estas están en serie, se suma, pues será 30 ohmios. Tendremos 30 ohmios, por lo tanto ya podemos calcular en este circuito la intensidad V partido de R, 60 partido de 30, igual a 2 amperios. Trasladamos esta solución al circuito de arriba, estos 2 amperios, lo que nos permite calcular en cada una de las resistencias pues el voltaje que hay. Podemos calcular el VAB, será R por I, en este caso será 10 por 2 igual a 20 voltios, el VC 12 por 2 igual a 24 voltios, y el VDE, que será igual a 8 por 2 igual a 16 voltios. Trasladamos estas soluciones arriba, los 2 amperios, estos 20 voltios, como la A y la B están en paralelo, 20 para la A, 20 para la B, aquí trasladamos los 24 voltios, y estas dos también en paralelo, 16 voltios y 16 voltios. Bueno, pues ahora nos queda por calcular cuánto vale I sub A, I sub B, I sub D, I sub E. Bueno, pues ya sabes, será I sub A, VAB, partido de RA, pues tendremos 20 partido de 20, 1 amperio. Las mismas cuentas, fíjate, 20 partido de 20 será para I sub B, voy a ir adelantando faena, y ahora nos quedará la I sub D, que será igual al voltaje 16 partido de 40, lo vamos a dejar en forma de fracción, 16 partido de 40, 2 quintos, y ya por último tenemos la I sub E, que será igual a 16 partido de 10, pues también trabajando en forma de fracción lo vamos a expresar como 8 quintos de amperio. Por lo tanto ya conocemos voltaje e intensidad en todos los elementos del circuito. Vamos en un instante a completar la tabla. La batería 60 voltios, la RA y RB en paralelo pues el mismo voltaje, 20 y 20, la RC 12 voltios, la RDE 16 voltios y 16 voltios, y vamos a ver las intensidades. Para la batería 2 amperios, la RA y la RB, como tiene el mismo valor óhmico, bueno, pues por las dos circula 1 amperio y 1 amperio, los 2 amperios anteriores se divide y pasa la mitad por cada camino. La RC vuelve a pasar toda la intensidad, 2 amperios, y ahora en la D y la E esos 2 amperios se dividen en 2 quintos para la D, 2 quintos de amperio, y 8 quintos de amperio para la E. Ahora nos quedaría por calcular la potencia V por I, y bueno, pues una vez calculada esa potencia, realizar el balance de potencia, comprobar que la potencia generada es igual a la potencia consumida. Bueno, pues dejo pendiente estos cálculos